Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una conferencia más que vamos a compartir con todos ustedes. Esta conferencia se titula El aprendizaje basado en proyectos comunitarios como una estrategia para abordar el plano didáctico. Así que iniciamos ahora sí, maestros y maestras, con una pregunta reflexiva que tiene que ver con nuestra conferencia, con nuestra temática principal. Pregúntate, pregunta de reflexión. ¿Estás centrando tu planeación didáctica en el aprendizaje de los alumnos o estás centrando tu planeación didáctica en lo administrativo? Esa es la gran pregunta. Más allá de tecnicismos de la nueva escuela mexicana, más allá del programa analítico, más allá de lo que se dice en redes sociales, pregúntate legítimamente en los últimos meses o en los últimos años, cuando me siento a hacer una planeación didáctica, modelo 2017 hasta hace unos meses, me centro en que las actividades que estoy redactando se centran en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes o simple y sencillamente mi preocupación es, debo hacerlo porque me van a revisar. Debo hacerlo porque el director, la directora me lo pidió. Debo hacerlo porque me van a ir a supervisar. Debo hacerlo porque pues tengo que hacerlo. ¿Ok? Y después, ¿cómo lo estás haciendo? Es decir, realmente te sientas de manera intencional a reflexionar, tomas datos de tus diagnósticos, consideras las disciplinas, los contenidos, los aprendizajes esperados, consideras el contexto del alumno, consideras sus necesidades formativas o simplemente dices, esto es una carga, mejor voy a descargarlas de internet o mejor voy a comprarlas, vi una página en el Facebook donde les están vendiendo muy baratas o se las voy a pedir a mi amiga que trabaja en una escuela en un nivel educativo igual que el mío. En fin, esa es la gran pregunta, maestros, antes de adentrarnos con una nueva temática que corresponde al plano didáctico y que por supuesto corresponde a la planeación didáctica ya en términos cotidianos, ¿ok? Entonces, esa es la pregunta de reflexión. Solamente quiero que la reflexiones, la interiorices y que tú mismo redactes cuáles son tus áreas de oportunidad, qué es lo que estás haciendo y qué es lo que debes hacer para mejorar. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, maestros, planteamos para esta conferencia un problema del contexto y un PDA, siendo congruentes con esta articulación curricular que propone la nueva escuela mexicana. Entonces partimos de un problema. Si tú no partes de un problema, siempre que abordes una nueva temática, un nuevo reto, un nuevo contenido, un nuevo PDA, no te vas a comprometer, porque a tu zona de confort, a tu inconsciente le bastará con que investigues qué es ese tema, de qué trata ese tema y listo. No movilizas más saberes porque ya sabes de qué se trata y listo. Lo mismo sucede con nuestros estudiantes. Si ellos parten de un tema y si ese tema no les hace sentido, es un tema fuera de su contexto, son palabras que nunca han escuchado, que no están en su contexto, pues por supuesto que se van a desmotivar. Sea preescolar, primaria o secundaria, va a suceder exactamente lo mismo. Entonces, en la nueva escuela mexicana, claramente se nos dice que es tarea del profesor problematizar la realidad, vincularla con contenidos. Si no hay un contenido que responda a esa problemática, le agregamos un contenido local porque tenemos autonomía profesional y curricular y porque hay un paso por ahí que se llama codiseño y que nos da la facultad para hacerlo. En esta conferencia yo te planteo un problema del contexto en forma de pregunta. ¿Cómo mejorar la planeación didáctica en el marco de los retos de la sociedad del conocimiento y la nueva escuela mexicana? Es decir, yo doy por hecho que tú planeas con la estrategia que tú me digas, con el formato que tú me digas, de acuerdo a tu colectivo, de acuerdo a tu estilo de enseñanza, de acuerdo a tus estudiantes, pero yo doy por hecho que tú planeas.
Esta conferencia pretende agregarte valor para que tú, de lo que ya sabes, des un paso más, un salto más de calidad para que tú puedas apropiarte de esta metodología que propone la Secretaría de Educación Pública en el campo formativo de lenguajes y que por supuesto la promesa de esta conferencia es que te lleves un ejemplo sencillo, concreto, asequible, un formato también sencillo, concreto, asequible, con los elementos que nos solicita la nueva escuela mexicana y que como un extra te lleves un prompt redactado a conciencia, testeado N cantidad de veces para que tú solamente lo ingreses a la inteligencia artificial de tu elección y puedas obtener tu proyecto en menos de un minuto. ¿Ok? Entonces, esa es mi promesa, maestros. Aligerar la carga. Quitarte la idea de que esto está centrado en lo administrativo, de que esto está centrado en me quieren fastidiar mis autoridades. No, es que yo trate de convencerte de que cuando planees lo hagas porque legítimamente quieres transformar el entorno de tu estudiante. Y no solo digas, pues esto me toca hacer. No, la idea es que tú salgas de aquí inspirado, motivado y con ganas de decir, esto está fácil, lo voy a aplicar a conciencia, con calma, a mi ritmo, con colaboración, con estrategia y vámonos para adelante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, si te identificas con este problema del contexto, ya hemos dado un gran paso en esta conferencia. Nuestro PDA, hoy yo voy a darte los elementos para que conozcas, comprendas y después de manera autónoma apliques las fases y momentos del aprendizaje basado en proyectos comunitarios para diseñar situaciones de aprendizaje vinculadas con la comunidad, tal y como nos los pide la nueva escuela mexicana, a partir no de un tema, a partir de la resolución de un problema del contexto. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, maestros y maestras. Así que seguimos avanzando. Vamos a pasar a la parte de gestionar el conocimiento, la parte densa. Yo no te puedo proponer una alternativa para que hagas tu planeación didáctica si no lo estoy fundamentando. O sea, que yo diga, bueno, voy a armar una conferencia, vi por ahí algo en internet, lo bajo y eso es lo que hago, unas diapositivas o leo los PDFs y listo, ya está mi curso. No, yo hago un trabajo de investigación, investigación-acción, hago un trabajo de búsqueda, selección, análisis, organización y presentación de la información. Eso, maestros, se llama gestión del conocimiento. Cada que yo vaya a compartir algo con mis compañeros, con mis alumnos, yo debí pasar por este paso, gestión del conocimiento. Debí buscar información en fuentes confiables, libros, artículos de revista, revistas indexadas, sitios web confiables, libros de texto de distintos autores y áreas, ebooks, videotutoriales tal vez con autoridades o referentes de la temática que estoy abordando, de tal forma que toda esa información después yo la organice, la sintetice y luego la co-cree, ya sea de manera autónoma o con otros compañeros, y haga una versión digerida para mis compañeros, para mis alumnos. Y la presente en forma de un mapa mental, un ensayo, un resumen, un artículo, un Facebook Live, un TikTok, una serie de Reels, como ustedes quieran. Eso, maestros, es estar en la sociedad del conocimiento y por eso tenemos que pasar por este filtro para poder gestionar esto que te vamos a compartir el día de hoy. Bueno, los referentes teóricos, entre muchos otros, y yo son los que yo te recomiendo, es que ya ahorita ya no es avance, ya es oficial el programa sintético, hay que descargarlo en el diario oficial de la Federación, el plan de estudios y todos sus referentes, las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana y sin duda el libro sin recetas para la maestra del maestro, más los libros de texto y cómo están organizados y cómo proponen desarrollar los proyectos comunitarios son los referentes teóricos que yo te sugiero profundices para poder fortalecer esta conferencia de la cual estamos abordando. Muy bien, vamos entonces a pasar por este otro filtro.
es necesario, maestros y maestras, hacer una remembranza de los pasos que como colectivo hemos dado hasta el día de hoy para poder concretar lo que hoy vamos a trabajar, que es el plano didáctico. ¿Ok? Entonces, todo sucede en el ciclo escolar anterior, cuando de la nada en los primeros consejos técnicos se nos empieza a hablar de inclusión, de interculturalidad, sí, sí, maestras, a ver quién nos comentó por acá. Adriana, sí, van a estar en la carpeta de archivos esos documentos, ¿ok? Bueno, de la nada nos empiezan a hablar de inclusión, de equidad, de interculturalidad en los primeros meses. Después nos empiezan a hablar de autonomía profesional y curricular, así como que preparando el terreno, ¿ok? Y en enero, justo cuando inicia el año, se nos convoca un taller nacional, el primer taller nacional de capacitación, en donde empezamos a escuchar este famoso programa sintético. Empezamos a escuchar que hay que diseñar un programa analítico, que hay campos formativos, que hay ejes articuladores, que hay rasgos del perfil de egreso, que hay estrategias nacionales, en fin, una serie de términos que paulatinamente nos fuimos apropiando. Entonces aparece el programa sintético con contenidos nacionales, culturalmente significativos para el contexto mexicano, y como colectivos debimos haber hecho un ejercicio de apropiación y articulación, contextualización de esos contenidos nacionales que estaban redactados en los avances del programa sintético, ¿ok? Porque en ese momento eran avances. Resulta que nosotros debimos haber identificado contenidos nacionales que no necesitan ser contextualizados. Y aquí te va un tip, maestro de secundaria, principalmente. Los contenidos nacionales que no deben ser contextualizados son los contenidos más abstractos que te puedas encontrar en ese programa sintético. Me refiero a contenidos muy específicos de matemáticas, de física y química. Es decir, en una ecuación de segundo grado, por más que le busqué y le rebusqué, estoy citando un ejemplo, un maestro hablando a sí mismo, por más que le busqué y le rebusqué, no puedo contextualizar, no puedo vincularlo con un problema de desarrollo de habilidades socioemocionales que hay en mi escuela. No pude, ¿ok? Bueno, no pasa nada. No quiere decir que no lo vas, no quiere decir que no lo vas a abordar. Lo tienes que abordar porque está en el programa oficial, pero no lo vas a contextualizar. No va a aparecer en el programa analítico. Va a aparecer en tu programa sintético y tú en el plano didáctico lo abordarás con otra metodología, no necesariamente como un proyecto, ¿ok? Lo mismo con los contenidos de física y química que de plano son muy abstractos y no necesariamente se contextualizan con las problemáticas identificadas. Ahora, en telesecundaria va a pasar algo similar porque vienen algunos contenidos también abstractos que corresponden a esas disciplinas. Primaria y preescolar, no tanto, porque los campos formativos ya son interdisciplinarios por naturaleza, ya vienen integrados esos saberes, se dan de manera inherente. Entonces, no va a suceder tanto eso, pero sí habrá algún contenido que no entró en el programa analítico porque de plano no se pudo relacionar o vincular con una problemática específica. Recuerden, maestros, no hay que meter con calzador un contenido, un PDA. Si no existe vinculación con alguna problemática, no se incluye en el programa analítico. Sí se aborda, pero desde el programa sintético. ¿Ok? Bueno, esos son los primeros contenidos que debemos haber identificado en colegiado. Después, hacer la lista de contenidos que sí se pueden vincular con las distintas problemáticas, con el contexto del alumno, con el entorno del alumno, con el escenario de aula, escuela y comunidad. Y después debimos haber identificado aquellos contenidos que es necesario incluir, contenidos locales, que es necesario incluir en nuestro programa analítico porque hay problemáticas que requieren de esos contenidos locales. Previa justificación, por supuesto. Entonces, una vez hecho este ejercicio, lo que empezamos a es
a integrar nuestro programa analítico, pasando por 3 planos. El plano de lectura de la realidad, que es el diagnóstico integral comunitario que hay que volver a hacer, porque ya hicimos un ensayo en el ciclo escolar pasado y ahorita recibimos alumnos nuevos, los otros alumnos van a otros grados, entonces tenemos que reformular ese diagnóstico integral comunitario. No se preocupen si ustedes ya tienen una metodología concreta a seguir, hay que seguirla, solo hay que actualizar datos, ¿ok? Una vez hecho esto, en ese mismo plano de lectura de la realidad, ustedes debieron haber hecho un listado de problemas, bueno, el codiseño lo llama situaciones problema. Nosotros desde la socioformación lo llamamos problemas del contexto, es el equivalente. Entonces, una lista de problemas del contexto. En nuestra escuela, por ejemplo, que son 17 grupos de secundaria, 17 grupos en un nivel de secundaria, que tenemos 480 alumnos aproximadamente, elegimos 9 problemas del contexto, que a la postre se van a convertir en 9 proyectos para abordar todo el programa analítico en los 3 grados, ¿ok? Eso es a manera de ejemplo. Tú eres una escuela más pequeña, 5 problemas, 3 problemas, 4 problemas, 8 problemas, 6 problemas. Lo interesante es, maestros, que como colectivo hayan ustedes hecho esa reflexión, ese diálogo para decidir estos problemas tenemos que abordarlos. Problemas que se puedan vincular con los contenidos, ¿ok? Es muy importante eso, porque hay otro tipo de problemas que se abordan desde el ámbito de la gestión, es decir, desde el programa escolar de mejora continua, el PEMS, ¿ok? Si me dices, es que hay migración, bueno, la migración no es algo que se resuelva, que lo resuelvan los alumnos. Es algo que desde el ámbito de la gestión se pueden dar pláticas a las familias, a los padres, para poder concientizar los perjuicios de la migración. Por citar un ejemplo, ¿ok? Perfecto. Entonces, una vez hecho esto, maestros, vinculamos contenidos del programa sintético con las situaciones, problemas identificadas. Esto se llama contextualización y es el segundo plano. Hecho esto, pasamos a un tercer plano que antes se llamaba codiseño y que ahora el nuevo diagrama lo llama formulación del programa analítico. Y todo este proceso, todo este camino en su conjunto se le llama codiseño. ¿Ok? Hecho esto, maestros, ya con el documento, ya con nuestro documento de programa analítico, hagan de cuenta, este es el programa analítico de la escuela. Aquí está todo, bueno, ok, ahora ese programa analítico de la escuela, que ahorita se va a reformular, se va a reajustar con los nuevos cambios que hay en los programas sintéticos, se tiene que materializar en el plano didáctico. Ahí es donde se tiene que volver realidad todo esto. Ahí es donde, a ver, problema de alimentación sana y consciente se vincula con estos 3 contenidos y con estos 3 PDA. ¿Cómo resolvemos ese problema? Ok, en el plano didáctico lo resolvemos con un proyecto. Ok, lo resolvemos con el aprendizaje basado en proyectos comunitarios en el campo formativo de lenguajes. Listo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a abordar el día de hoy, el plano didáctico. Recordar entonces, maestros, que en esta nueva escuela mexicana debemos preguntarnos, otra pregunta de reflexión. Nuestro programa analítico está diseñado de tal forma que se plantea transformar la realidad de la comunidad escolar en busca del bien común o solo se centra en el dominio de los contenidos y en imponer un pensamiento único. ¿Ok? Por eso tenemos por ahí una conferencia, maestros, que está grabada en YouTube que se llama ¿Cómo diseñar un programa analítico centrado en la mejora de los aprendizajes de los alumnos? Porque ese debió haber sido la consigna de tu colectivo. No diseñar un programa analítico. Es que este formato lo vi en el Face, este lo vi acá. No, el formato es en lo último en que debieron haber pensado. En lo que se debieron centrar es de qué manera puedo yo diseñar un programa analítico con mis compañeros, con las diversas disciplinas, con los contenidos del programa sintético, con las problemáticas, de tal forma que cuando se vaya a materializar en el plano didáctico, yo incluya actividades de aprendizaje fundamentadas en la pedagogía liberadora de Paulo Freire,
con las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana para crear un alumno, o más bien, promover una educación que construya de manera paulatina un alumno en correspondencia con los 10 rasgos del perfil de egreso de esta nueva escuela mexicana. ¿Ok? Bueno, entonces esta es otra pregunta de reflexión más. La planeación didáctica debe asegurar que lo que los estudiantes aprenden en la escuela sea útil, sea aplicable en su vida diaria y en su comunidad. Para poder lograr esto, se tienen que realizar proyectos, es normativo, y actividades que involucren a la comunidad y que fomenten el cuidado y valoración de su cultura y entorno natural. Hay dos grandes áreas, maestros, en las cuales la nueva escuela mexicana y sus contenidos que están en el programa sintético, de alguna manera bombardean estas áreas temáticas y son dos. La parte de revalorizar la cultura de las distintas regiones del país y este cuidado al medio ambiente. ¿Ok? Son dos grandes áreas las cuales hay muchos contenidos y esto nos da la pauta para entonces identificar problemáticas de nuestro entorno, del entorno del alumno, que vayan acorde a estas dos grandes áreas, entre muchas otras que hay, por supuesto. Entonces, nuestras planeaciones, maestros, fíjense cómo vamos de manera, cómo vamos progresando, maestros, con esto que estamos explicando. Yo no le estoy hablando de formatos, estoy hablando de qué elementos, cuál es la fundamentación teórica de tu planeación. Y es que esas actividades, esas evidencias construidas sirvan para algo real, que lo apliquen los alumnos, que resuelvan un problema real, ¿ok? Que tengamos que trabajar con proyectos, con actividades que involucren a la comunidad, que fomenten el cuidado del medio ambiente, la revalorización cultural, entre otras temáticas que hay, otras problemáticas. ¿Ok? De tal forma que el alumno diga lo que estoy aprendiendo me está sirviendo para aplicarlo inmediatamente en mi entorno. Después, maestros, dicho esto, ahora sí entramos en la parte de la metodología activa del día, que es el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. La SEP nos dice, esta metodología la van a utilizar los docentes que correspondan, hablando de secundaria, que converjan en el campo formativo de lenguajes. Para el caso de preescolar, pues es una sola maestra, un solo maestro que va a transversalizar las diferentes disciplinas que están inherentes a la redacción en cada grado de preescolar, en la redacción de cada contenido IPDA, están ahí las disciplinas que tienen que ver con el campo formativo de lenguajes. Para el caso de secundaria lo tenemos claro. Estamos hablando de español, de artes y de inglés y lengua materna indígena, ¿ok? Ahí tenemos esas disciplinas en educación secundaria. Entonces, la SEP dice, bueno, campo formativo de lenguajes, trabajen con esta estrategia, con esta metodología activa. Es una sugerencia. Ustedes pueden trabajar con esta o con otra, dependiendo de la problemática que vayan a abordar, dependiendo de los contenidos también, ¿ok? Ustedes dicen, bueno, sí, me gusta esto, voy a ir de lleno con esto para el campo formativo de lenguajes, adelante. Al cabo que la SEP nos está sugiriendo. Pero ustedes dicen, no, pues es que me gusta más la gamificación. En mi entorno y en los recursos que tenemos aquí en la escuela, se nos da más la gamificación. ¿Ok? Adelante, trabajen con gamificación. Es otra metodología activa. No, pues es que me gusta más eso de lo de STEAM. ¿Será que lo puede incluir en campo formativo de lenguajes? Por supuesto. Es que me gusta más el análisis de casos. Adelante. Lo importante, maestros, es que cumplas con el PDA, o sea, el proceso de desarrollo de aprendizaje, que resuelvas la problemática total o parcialmente y que los alumnos, a partir de las actividades que tú vas a proponer, interactúen, reflexionen, hagan metacognición, haya diálogo, haya participación de la comunidad, que el contenido esté directamente relacionado con una problemática real de su entorno, entre otros elementos que vamos a ir viendo en este día. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es, maestros? ¿Qué es esto? De acuerdo a los documentos que la SEP nos ha estado proporcionando, pues es una metodología integradora,
basada en el estudiante como protagonista de su aprendizaje. Él es el gran protagonista. Tú no vas a diseñar actividades de aprendizaje que te permitan pasar más tiempo con el celular en lo que los alumnos hacen esa actividad. No. Tú no vas a diseñar actividades que es que esta me gusta, esta la domino bien, pongo el piloto automático y esta está bien. No se trata de nosotros, se trata de ellos. Entonces, yo voy a diseñar actividades de aprendizaje contextualizadas con base en la información que obtuve en mis diagnósticos. Es decir, necesidades formativas de los alumnos, sus características, sus motivaciones, sus intereses, su contexto, sus estilos de aprendizaje, sus ritmos de aprendizaje, sus conocimientos previos. Con base en esa información es que yo voy a diseñar esas actividades de aprendizaje para que él se vuelva protagonista de su propio aprendizaje a través del diálogo, de la reflexión, de la retroalimentación continua. Esta estrategia combina el aprendizaje activo y el práctico con la participación y el servicio a la comunidad. Se basa en la idea en que los estudiantes aprenden mejor cuando se les presenta un desafío real y significativo, por supuesto, que aborde problemas o necesidades de su contexto. Entonces, está claro, maestros. Esto se apega perfectamente a al proceso que seguimos con el programa analítico. Recuerden que el programa analítico, maestros, esta es otra idea que hay que quitarnos, no es un documento. Bueno, técnicamente sí, pero no lo vean como algo, es que hay que hacer el formato. No, el programa analítico, ahí les va, es el proceso de desarrollo de aprendizaje de los maestros. ¿Ok? Ellos van a construir aprendizaje. Bueno, nosotros vamos a construir aprendizajes, vamos a reflexionar, vamos a intercambiar ideas a través de esa herramienta del diseño del programa analítico. Ese mismo ejercicio se replica, por ejemplo, en el aprendizaje basado en proyectos comunitarios y en las demás metodologías que se proponen. ¿Ok? Entonces, tenemos que construir de manera colaborativa el conocimiento, crearlo, co-crearlo, resolver problemáticas, contextualizar la enseñanza. ¿Ok? Entonces, maestros, ahí les dejo otra idea esencial. Bueno, para implementar esta estrategia se pueden seguir tres fases generales: planeación, acción e intervención. Esas son las tres fases. En cada fase hay momentos, ¿ok? O pasos, como quieran llamarlo, que van a guiar el desarrollo del proyecto. Esta es la infografía oficial de las tres fases y de los 11 momentos, ¿ok? En el caso de la planeación tenemos tres momentos. Hay que identificar un problema real, partimos de un problema real, hay que definir en qué escenario se encuentra ese problema, si en la escuela, la comunidad o en el aula, y tenemos que definir cuál sería el insumo inicial para partir y trabajar con el proyecto. En el momento 2, recuperamos saberes previos y empezamos a plantear algunas propuestas para resolver ese problema. En el momento 3, que es la planificación, hay planteamientos, hay producciones para el proceso, negociación, tiempos, acciones, planeamos el proyecto como tal, con participación activa de los estudiantes. Yo voy a planear mis actividades, pero en su ejecución yo escucho a los alumnos. Yo planteo preguntas. Recuerden esto y subrayen. La pedagogía de la nueva escuela mexicana es la pedagogía de las preguntas, no de las respuestas. En la pedagogía tradicional, pues era de que te planteo esta pregunta, pero te quiero llevar a esta respuesta. O sea, yo ya tengo la respuesta y si tú me contestas diferente a lo que yo tengo, estás mal. No, aquí no. Aquí la pedagogía es, te planteo una pregunta inteligente que saque la mejor versión de ti, que saque las mejores ideas,
que contraste con lo que ya sabes y con lo que debes saber, que contraste con la literatura que existe, que desarrollemos un pensamiento crítico. Es así de sencillo, ¿ok? Entonces, tenemos nosotros que propiciar el diálogo y la reflexión en cada momento de estas 11 fases, de estas 3 fases, perdón. La segunda fase se llama acción, es en donde vamos a empezar a construir las producciones para atender el problema. En el momento 4, exploramos el problema, planteamos la resolución. En el momento 5 hay comprensión y producción, planteamos planteamientos para elaborar las producciones, experimentamos y revisamos las producciones. En el momento 6 hay un reconocimiento en planteamientos para identificar avances y dificultades, ajustes, decisión y acción. Podemos llamar también a esto seguimiento. Concreción, planteamiento para la primera versión del producto, etcétera, etcétera. En la fase 3 ya es la intervención. Integramos, ya exponemos, explicamos soluciones, damos retroalimentación, hacemos ajustes, difundimos, representamos el producto final al aula, presentamos qué problemática, cómo se atendió, consideraciones, planteamientos de seguimiento y evaluación, y el momento 11 es toma de decisiones, planteamientos para analizar la retroalimentación, mejorar procesos en futuros proyectos. Son 11 momentos, 3 fases, que ahorita, cuando veamos el ejemplo, pues ya nos va a hacer un poco de más sentido cada fase y cada momento. Ahora, no, esta metodología no está descubriendo el hilo negro de los proyectos. Los proyectos, que es una metodología antigua de por ahí de 1918-1921, cuando Kilpatrick propuso por primera vez la metodología de proyectos, pues tiene fases muy definidas. Toda metodología de proyectos, proyectos comunitarios, proyectos formativos, aprendizaje basado en proyectos, proyectos integradores, tienen estas fases comunes, que es identificar el problema, plantear soluciones, plantear tal vez objetivos o propósitos, en otros paradigmas, gestionar la información, organizarla, ver ejemplos, mejorar las evidencias a través de las herramientas de evaluación y finalmente socializarlas. Entonces, aquí de manera inherente están estas fases, ¿ok? Hay 11 momentos, eso sí. Pero bueno, vamos a ver ahorita en los ejemplos de qué manera podemos hacerlo muy sencillo, ¿ok? Para que complementes esta conferencia, maestros, esta presentación te la voy a compartir en PDF. Cuando llegues a esta página, en el PDF, vas a ver que se activa la manita, le das clic y vas a ver el video en donde te comparto cuál es la pedagogía detrás de los libros de texto. Te adelanto que es la pedagogía liberadora de Paulo Freire y muy entre líneas y así como que tímidamente están las epistemologías del sur, ¿ok? Y también, maestros, yo ya di una información que no está en esta conferencia, pero que la complementa referente a esta metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios en el plano didáctico. Igual, solo den clic y los va a llevar a ese video para que ustedes complementen esta conferencia del día de hoy. Por supuesto, no se olviden de compartir el video y de suscribirse al canal. Y muy sencillo también, maestros, vamos a analizar el proyecto comunitario en primaria. En primaria. Partimos de lo mismo, ¿ok? Tengo mi programa analítico. Me voy al contexto. El ejemplo que estoy dando es del contexto comunitario. Puede ser del contexto de aula, puede ser el contexto de escuela. Mismo fragmento más, ¿ok? Ahora voy a abordar otra situación. Este es el mismo texto del ejemplo anterior. Aquí en mi comunidad no hay un programa o campaña formal para rescatar al 100% la lengua materna, es decir, el náhuatl variante del sur de Veracruz. No hay un programa así formal, con estamos rescatando nuestra lengua materna. No hay. Hay a lo mejor hechos aislados,
pero no hay algo formal. Entonces, imagínense que la primaria diera un primer paso y dijera, a ver, vamos a hacer un proyecto para empezar a impulsar y recuperar nuevamente nuestra lengua materna, pero que se dé a conocer, no que nada más quede ahí como una actividad en la escuela. ¿Okay? Sería una idea maravillosa. Bueno, tomando este enunciado, vuelvo al punto, nosotros deshebramos o tomamos una arista de ese texto y la transformamos en un problema del contexto, en forma de pregunta. ¿Ok? Nuestro proyecto, maestros, proyecto comunitario, se llama Palabras del pasado, voces del presente. Descubre nuestra lengua náhuatl. ¿Ok? Si se preguntan por qué no le agrego TL, náhuatl, porque acá en el sur de Veracruz no utilizamos la TL. Solamente queda así, náhuatl, lengua dulce. ¿Ok? Entonces, palabras del pasado, voces del presente, descubren nuestra lengua náhuatl. Ese es el proyecto. Campo formativo de lenguajes, quinto grado de primaria, el contenido que está ahí en el programa sintético actualizado, reconocimiento de la diversidad lingüística de México. Listo, ni mandado a hacer. Estoy eligiendo un PDA, pero hay más PDA. Para efectos de este ejemplo, solo elijo uno. Ustedes ya cuando lo aborden y de manera colaborativa pueden elegir más. Todos los que tengan que ver y que se puedan trabajar con este problema del contexto, se ponen ahí. El PDA reflexiona sobre la diversidad lingüística en México y valora su riqueza. El problema del contexto, ya redactado, quedaría cómo fortalecer la identidad cultural de los estudiantes de nuestra institución educativa a través de la lectura y el reconocimiento de la lengua materna de su comunidad. ¿Ok? Ahí tenemos ya un problema. ¿Lo pueden resolver los alumnos? Sí. ¿Se vincula con el contenido PDA? También. ¿Es posible con los recursos que tiene la escuela? Por supuesto. ¿El maestro tiene la actitud necesaria para llevar a cabo el proyecto? Yo pienso que sí. Evidencia. Redacción de un cuento sobre la importancia del náhuatl en nuestra comunidad. ¿Ok? Puede ser un cuento que reflexione o que nos sensibilice. Ahí nosotros le agregamos. Pero la idea es redactar un cuento donde los personajes en la trama nos inviten a, oye, el náhuatl es importante, o el náhuatl tiene su misterio, o el náhuatl, vamos a retomarlo porque es algo que tenemos ahí abandonado. De eso se trata en la redacción del cuento. Entonces, maestros, mismos pasos. 3 fases, 11 momentos. Actividades concretas, sin tanta vuelta, porque lo que no queremos es carga administrativa, queremos algo concreto. Esto voy a hacer. Bueno, el primer paso, voy a invitar a líderes comunitarios y hablantes de náhuatl a la escuela para discutir la importancia de la lengua materna en la identidad cultural. Por supuesto, en presencia de los alumnos. Ahí podemos agregar. Si dicen, no, pues basta con las familias, bueno, nada más las familias, sin esos líderes comunitarios. Ahí ustedes deciden. Evaluación formativa, los recursos. Momento 2, lluvia de ideas. Hay que recuperar ideas previas sobre lo que los estudiantes saben y desean aprender sobre la lengua náhuatl. Discutir la historia y el contexto cultural de la lengua náhuatl en la comunidad. Registrar esas aportaciones, etcétera, etcétera. Momento 3, vamos a planear. Los estudiantes, maestros negocian el enfoque del proyecto. Metas convincentes para aprender sobre el náhuatl. Identificamos recursos y apoyos necesarios para llevar a cabo el proyecto. ¿Ok? Registramos acuerdos como una forma de evaluar de manera formativa. Perfecto. Ahí tenemos ya nuestra primera fase. Fase 2. Vamos a la acción. Tenemos el acercamiento. Los estudiantes investigan sobre la historia, la gramática, palabras y expresiones en náhuatl. Comprensión y producción. Crean presentaciones visuales para compartir su investigación con la clase. Organizan una exposición en la escuela sobre el náhuatl. 6. Los estudiantes reflexionan en grupo sobre lo aprendido y las posibles aplicaciones del conocimiento del náhuatl. Identifican desafíos y dificultades en encontrar su investigación. Y en el momento 7, diseñan una versión inicial de su cuento incorporando elementos de la lengua náhuatl. Fácil, maestros. Ahora, pregúntense, ¿estas actividades son difíciles? ¿Son de otra categoría? ¿No están al alcance de mis alumnos? Todo está al alcance, maestros. ¿De qué depende? Y aquí hago un paréntesis. ¿De qué depende el éxito, maestros, de la nueva escuela mexicana?
¿De qué depende que ustedes, queridos colegas, se aíslen de todas esas voces que hay en redes sociales y en todos lados, de que posturas acá, a favor, en contra? Maestros, yo confío en que ustedes, tal y como lo leímos en el texto inicial, herederos de la tierra, somos la viva estampa de la vida, somos la llama que persiste en el viento. Maestros, yo así los veo. Son de otra estirpe. Si no, no estuvieran aquí, maestros. No estuvieran formándose, no estuvieran ocupados, no preocupados, ocupados en tener herramientas esenciales para dar lo mejor para sus estudiantes. Entonces, estas actividades sencillas, concretas, el éxito de estas actividades va a radicar en la actitud que adopten ustedes, en el compromiso, en la visión transformadora que tengan de su función, independientemente, maestros, de las circunstancias. Yo tengo un dicho, y que es título de varias sesiones que hemos tenido en otros ámbitos, una visión, un título que se llama Florece desde donde te encuentres, ¿ok? A pesar de las circunstancias, maestro, a pesar de que estés rodeado de maleza, tú elige florecer. No elijas convertirte también en maleza. Elige florecer. Es que soy intendente y, bueno, sé el mejor intendente. Alguien va a ver tu trabajo, alguien vas a inspirar y seguramente alguien, de alguna manera, te llevará y te acompañará a un siguiente nivel, porque tú estás floreciendo, no te estás, es que soy de nuevo ingreso, nadie me pela, florece desde donde estés. Es que ya estoy casi por jubilarme, ya me toman a broma, florece desde donde estés. Es que estoy en la etapa de revolucionario, florece desde donde estés. Hay ojos que te están viendo y que tú puedes ser la inspiración de esos ojos. ¿Ok? Entonces, maestros, estas actividades, su éxito va a radicar en cuál es la visión que tienes tú como profesor. ¿Ok? Y yo confío, maestros, en que su visión es de transformar. No solo por lo que dice la nueva escuela mexicana, sino porque ya su misión, su propósito de vida, eh, ese, ese deseo inicial de ser docente, pues ya ustedes lo aplican ya por default, no es de que porque ahorita llegó la nueva escuela mexicana, ¿no? ¿Ok? Yo confío en eso. Bueno, la fase 3, intervención. Los estudiantes presentan sus cuentos a la comunidad escolar y familias, resaltando la importancia del náhuatl. Se recopilan opiniones, en el momento 8 se difunden, son compartidos en la página de la escuela, se promueve la diversidad lingüística y cultural. Los estudiantes analizan las reacciones y comentarios en línea, comparten objetivos iniciales con los resultados obtenidos. Y en el último momento, los estudiantes generan esas propuestas para futuros proyectos. En la evaluación formativa, seguimos comunicando logros y dando sugerencias, observamos, participamos en discusiones grupales, tomamos en cuenta la rúbrica. En este momento estamos utilizando rúbrica. En los recursos, ahí hay referentes, ya ustedes pueden enriquecer o pueden poner, quitar, ya ustedes saben. ¿Ok? Esta presentación, por cierto, maestros, está en PowerPoint para que ustedes editen aquí una vez que reciban la carpeta completa el día de mañana. ¿Ok? Bien, la estrategia de evaluación, palabras del pasado, voces del presente, sujetos a evaluar, objetos a evaluar, el propósito, el contexto, etcétera, etcétera. Y la herramienta de evaluación, maestros, la rúbrica, ¿ok? Esta rúbrica, maestros, es socioformativa. En el video de evaluación les explico a detalle cómo hacerla y les doy un prompt para que ustedes hagan las rúbricas que crean necesarias hacer con este enfoque, el enfoque de la socioformación, ¿ok? Bien, entonces, maestros, una posible evidencia de este proyecto comunitario sería este. ¿Ok? Tenemos un cuento, el cuento de Chane. Chane, maestros, es un personaje que tenemos aquí, bueno, forma parte de la visión olmeca y es el señor de los chaneques, el señor del monte, que fue y tuvo su casa, y todavía es su casa, por supuesto, en el interior de un gran cerro que a nosotros nos protege, el famoso Cerro de San Martín. Dentro de ese cerro vive Chane,
Él es señor del monte, de los animales, del agua, del monte, de la naturaleza. Y bueno, hay muchos mitos alrededor de él. Y bueno, apalancándonos de eso, de nuestro contexto, este es un posible cuento, maestros. ¿Ok? Así rapidito, maestros. Había una vez en la antigua tierra de los Olmecas un grupo de personajes muy peculiares que vivían en una pequeña aldea rodeada de frondosa vegetación. Entre ellos se encontraba Tecuani, un joven olmeca curioso y aventurero que siempre estaba buscando nuevas formas de aprender y divertirse. Un día, mientras exploraba los alrededores de su aldea, Tecuani encontró un misterioso libro antiguo con extraños símbolos en sus páginas. Intrigado por su descubrimiento, decidió llevarlo a casa y mostrarlo a su sabio abuelo, Chane. Chane, un anciano con una barba blanca como el algodón, conocía el idioma náhuatl y la historia de los olmecas. Al hojear el libro, sus ojos se iluminaron de emoción. Era un libro de cuentos ancestrales que hablaba de la importancia del idioma náhuatl y la sabiduría que contenía. Emocionado, Chane decidió contarle a Tecuani y a los demás habitantes de la aldea la historia del náhuatl. Se reunieron alrededor de una fogata mientras el anciano narraba con voz profunda y llena de misterio. En los tiempos ancestrales, nuestros antepasados olmecas crearon un idioma único y poderoso llamado náhuatl. Era la forma en que se comunicaban, expresaban su amor por la naturaleza y transmitían sus conocimientos sagrados. Comenzó Chan. Tecuani y los demás habitantes de la aldea escuchaban fascinados. A medida que avanzaba el relato, Chane les hablaba de los olmecas, que dominaban el arte de la escultura, la agricultura y la astronomía. Les enseñó cómo las palabras en náhuatl evocaban la grandeza de su cultura y cómo podían usarlas para conectarse con su pasado y fortalecer su identidad. Después de escuchar el cuento de Chane, Tecuani y sus amigos se dieron cuenta de la importancia de preservar el náhuatl y mantener viva la cultura olmeca. Juntos decidieron emprender una visión divertida y creativa para promover el idioma y compartir su sabiduría con el resto del mundo. Con la ayuda de Chane crearon un festival de palabras y arte olmeca, pintaron murales en las paredes de la aldea, tallaron figuras de piedra que representaban la grandeza de su cultura y enseñaron a los niños y adultos cómo expresarse en náhuatl. Cada palabra que pronunciaban en náhuatl era como una melodía ancestral que llenaba el aire de magia y alegría. ¿Ok? Entonces, ¿es posible hacer un cuento como este con los alumnos de quinto grado de primaria? Por supuesto, hasta mejor. Ahora, este cuento históricamente es incorrecto, porque los olmecas no hablaban náhuatl, ¿ok? Ellos hablaban lo que ahora nosotros conocemos, y aquí tenemos una comunidad cercana, hablan lo que se conoce como popoluca, es la lengua de los olmecas. Sin embargo, pues como cuento nos permite cumplir con lo que el proyecto demandaba, que era revalorizar nuestra lengua materna, promoverla a través de este tipo de escritos. ¿Ok? El prompt significa, pues, en el lenguaje de la inteligencia artificial, es como dar la instrucción a la inteligencia artificial para que nos dé lo que le estamos solicitando. Bueno, este es el prompt oficial para el aprendizaje basado en proyectos comunitarios. ¿Ok? Bueno, fíjense bien, maestros. De acuerdo a lo que hemos estado trabajando, testeando, investigando en la inteligencia artificial, maestros, requiere de una contextualización previa a lo que yo realmente le solicito. ¿Ok? Entonces, yo a la inteligencia artificial le voy a dar una especie de contextualización. Es decir, le voy a decir, bueno, actúa como un docente dinámico, creativo, innovador, experto en planeación y lee la siguiente información. Fíjense bien, no le estoy pidiendo la planeación, le estoy diciendo, lee esta información. Yo aquí investigué en fuentes confiables y le doy una definición del aprendizaje basado en proyectos comunitarios en el marco de la nueva escuela mexicana. Le doy cuáles son las fases, fase 1 y sus 3 momentos y la explicación, fase 2, sus momentos, la explicación, fase 3 y fase hasta el momento 11.
aquí cierro comillas de lo que le digo que lea. O sea, yo le estoy diciendo a la inteligencia artificial, lee este texto. Entonces, obviamente lo lee, ya empieza a contextualizar y luego va el prompt. Pero en el mismo texto le digo, con base en la información que acabas de leer, actúa como un experto en planeación didáctica y escribe una planeación con la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, fundamentado en la pedagogía liberadora de Paulo Freire, dirigido a, aquí es donde ustedes le van a cambiar. Si tú eres de preescolar, le vas a poner alumnos de primer grado de preescolar en México. Es muy importante decirle dónde, sobre todo si vamos a usar ChatGPT, ¿ok? Porque ChatGPT, su base de datos está actualizada a noviembre de 2021. No conoce a profundidad eso de la nueva escuela mexicana y el programa analítico. No tiene esa terminología todavía. Caso contrario al chat de Bing, que está en buscador de Microsoft. Ese sí está conectado directamente a Internet y te va a entender súper bien y te va a dar un súper proyectazo. Ahorita vamos a ver el ejemplo. Bueno, aquí ustedes le cambian. La problemática a abordar es la pregunta problematizadora que ustedes pues ya tienen en su programa analítico. Lo pegan aquí. El contenido a desarrollar es, aquí no van a escribir el contenido, maestros. Van a escribir el PDA, ¿ok? Pero como ChatGPT todavía no sabe eso del PDA, o sea, no está contextualizado todavía, le decimos contenido. O incluso le podemos poner el tema a desarrollar es y pegamos el PDA, ¿ok? El PDA o los PDA que vayan a desarrollar. La evidencia a entregar es, aquí le puse un guión de anuncios publicitarios en TikTok, estoy tomando el último ejemplo de secundaria, y luego le digo, describe las actividades de aprendizaje a detalle en cada fase, presenta la información en una tabla de 5 columnas, fase, momento, actividades de aprendizaje, número de sesiones, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, ahorita vamos a ver el ejemplo ya pegándolo en la inteligencia artificial. Ahora, te doy otra opción, maestros. Nosotros promovemos un enfoque llamado socioformación, que tiene todos los elementos que nos solicita la nueva escuela mexicana. Entonces, otra opción sería poner el mismo prompt, pero en la parte donde dice fundamentado en la pedagogía liberadora de Paulo Freire, ponerle fundamentado en el enfoque de socioformación de Sergio Tobón. Y entonces te va a arrojar actividades apegadas a la socioformación, que tiene diálogos, retroalimentación continua, resolución de problemas del contexto, trabajo colaborativo, proyecto ético de vida, etcétera, etcétera. En sus actividades, pues, me refiero. Esa es otra opción. Que tú dices, bueno, voy a hacer dos proyectos, a ver cuál me gusta más. ¿Ok? Bueno, es otra opción más. Entonces, voy a darles el ejemplo, voy a copiar. Vuelvo a repetir, maestros. El prompt es genérico para que tú lo adaptes a tu problema del contexto, a tu contenido, a tu PDA, a tu nivel educativo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces lo copio, maestros. Y me voy a la inteligencia artificial. En este caso, abrimos el famoso chat GPT. A estas alturas, maestros, a estas alturas, yo doy por hecho que la gran mayoría conoce esta herramienta, ¿ok? El chat GPT. Si no es así, maestros, esta es la dirección electrónica oficial, chat.openai.com. Lo buscamos en Google o lo ponemos en el navegador, nos lleva a una página que nos pide un registro, nos registramos y nos va a aparecer esto. Yo lo tengo con fondo negro, a ustedes les va a aparecer con fondo blanco, ¿ok? Entonces, aquí donde dice send bueno, envía el mensaje, lo que yo voy a hacer es pegar el prompt, ¿ok? Ahí está. Pegué el prompt así completito, actúa, lee, le explico las fases y luego le solicito que me haga mi proyecto comunitario. Entonces, maestros, envío el mensaje
y ChatGPT empieza a hacer su magia. ¿Ok? Ahí está. Listo. Bueno, empezamos, maestros. Vamos a analizar qué es lo que nos dio. Permítame tantito nada más. Bien. ¿Qué es lo que nos dio, maestros? Fíjense bien. Nos dio una tabla con los 5 elementos que le solicité. Las fases con sus momentos, las actividades de aprendizaje, el número de sesiones, la evaluación formativa y los recursos. Fase 1, planeación. Momento 1, identificación. Y vean, introducción al tema mediante una lluvia de ideas, presentación de casos reales, discusión en grupos, 2 sesiones, la evaluación formativa y qué recursos me sugiere. Momento 2, debate sobre ventajas, desventajas, elaboración de lista de conocimientos previos. Momento 3, establecimiento de equipos, diseño de un plan de trabajo, etcétera, etcétera. Ya tengo la fase 1. ¿Ok? Fase 2, investigación y análisis en la comunidad, revisión de las investigaciones, comprensión y producción, identificación de los géneros periodísticos, creación de contenido, etcétera, etcétera. Y así, maestros, hasta la fase 11. ¿Ok? Este plan de aprendizaje, bla, bla, bla. Y listo, maestros. Ya tengo mi proyecto comunitario en menos de un minuto. ¿Qué resta o qué me resta hacer? Empezar a copiar. No traten de copiar toda la tabla porque se va a hacer un descuadre. Mi sugerencia es con el formato que van a tener en PowerPoint, el que yo les compartí, solo copien y peguen en las celdas que correspondan. Y ya con ese panorama ustedes lean bien. Si necesitan quitarle, le quitan. Si necesitan agregarle, le agregan. Pero ya tenemos un panorama general, maestros. No se les ocurra, o bueno, no es lo que yo sugiero, tomar literal, maestros, así como está. Porque hay elementos que a lo mejor no corresponden a su contexto. Entonces, pues obviamente hay que cambiarle. Pero básicamente, maestros, eso es lo que nosotros podemos hacer. ¿Ok? Bueno, esta es la primera opción, maestros. Esta es la primera opción. La segunda opción, maestros, para la inteligencia artificial es el famoso chat Bing. ¿Ok? Ahí lo que yo tengo que hacer es entrar al navegador de Microsoft, que se llama Microsoft Edge, EDGE. ¿Ok? Todas las computadoras la tienen, tienen este loguito de aquí. Bueno, una vez que yo entre al navegador, maestros, tengo dos opciones. Poner en el buscador, fíjense bien, poner aquí en el buscador de poner chat Bing, ¿ok? Chat Bing, y en la opción que me da, en donde me aparece, elegir aquello que corresponda al chat de Microsoft, ¿ok? Y les va a aparecer una opción así como esta, maestros, donde dice chat más creativo, y aquí es donde van a escribir lo que quieran preguntar, ¿ok? Esa es una opción. Una más sencilla es que cuando abro el navegador, localice este icono que ya está integrado en el navegador, que es el chat de Bing. Le doy y ya me aparece aquí, ¿ok? La ventaja, maestros, o la ventaja de este chat es que te va a escribir más detallado el proyecto, mucho más detallado. Entonces, yo le pego el prompt. Permítame. ¿Ese Chrome que usted está pegando es un Chrome especial, específico? ¿O yo puedo hacer uno parecido y luego pegarlo?
Usted puede Ay, hacerlo. perdón, maestro, yo hago muchas No, preguntas, no, está bien, discúlpeme, está bien. pero es que soy muy interesada. Este PROM está diseñado para que ustedes lo hagan con base a los elementos que hoy les mostré. Ustedes lo pueden modificar, ustedes pueden hacer uno nuevo, pueden experimentar, para eso es la inteligencia artificial. Y maestros, aquí en este chat de Bing únicamente vamos a pegar el prompt, ¿ok? ¿Por qué? Porque el chat de Bing está conectado a internet. Entonces, yo nada más le voy a poner con base en, perdón, voy a quitar esto. Le voy a poner, actúa como un experto en planeación didáctica y escribe una metodología, una planeación con la metodología de aprendizaje basado en proyectos comunitarios, fundamentados en la pedagogía liberadora de Paulo Freire. Aquí le voy a agregar, y las orientaciones pedagógicas de la nueva escuela mexicana. El chat de Bing te va a identificar a qué te refieres, ¿ok? Caso contrario en el chat GPT. Ahí sí tengo que ponerlo como lo escribí. Bueno, ya le di todo y simplemente le doy Enter para que haga su magia también, ¿ok? Y ahí está, miren, buscando aprendizaje basado en proyecto, orientaciones pedagógicas de la NEM. Dice, hola, este es Bing, te voy a ayudar a elaborar una planeación didáctica. No te preocupes, ahí te va. Ahí va. Ahí va la tabla de actividades y la empieza a construir. Fíjense bien. La fase 1, que es planeación e identificación. Ya empieza a escribir número de sesiones, evaluación formativa. Incluso me da herramientas de evaluación o me sugiere, pues. Está fabuloso, maestro. Excelente. Así es. Ahí sigue escribiendo. Aquí está la primera fase, presentar la problemática, motivarlos, solicitar a los estudiantes identifiquen los productos o emprendimientos. Vean, aquí ya las actividades son más nutridas y esto significa que voy a tener más ideas. En la recuperación hay más actividades, planificación, más actividades, acción, comprensión. Cierro como siempre lo hago en mis videos, maestros, despidiéndome en mi lengua materna, náhuatl del sur de Veracruz, diciéndoles a todos, Tazohka Matimia, Nochipa, Ipan, Noyolchi. Que significa muchas gracias siempre en mi corazoncito, maestros y maestras. Gracias de corazón. Se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan, mi tierra llena de magia y ganas de sobresalir. A los pies del cerro Santa Marta y San Martín se oyen los latidos de cajones y jaranas. Es mi pueblo, Tatahuicapan.